vamos a empezar. Sería importante entonces que pongas el power también y empezamos con nuestra clase de hoy del gobernante. Y antes de empezar, estábamos charlando un ratito con Alicia de que no lo habíamos planeado de esta manera, pero hoy ella está en Italia, entonces la sintonía es distinta, pero los que estamos en Argentina, hoy es un día muy importante, ¿no? Y se siente, uno sale afuera y se siente eh, esta energía del festejo de la independencia. Y pensaba, ¿no podría haber sido otro arquetipo el que trabajáramos en el día de hoy que no fuera el gobernante? Porque a partir de la declaración de independencia, en cualquier sentido, necesitamos activar este arquetipo, ¿no? Se necesita justamente un gobernante que instruya nuevas políticas de gobierno, ¿sí? Nuevas estructuras, nuevo orden. Y Alicia también agregaba que a partir de la declaración de la independencia el gobernante tiene legitimidad. Y justamente, ¿no? Este es el arquetipo legítimo que puede tener el poder de gobernar para el crecimiento de todos. Así que, bueno, nos quedó súper en Joya. sincronía con el universo. Es Sí, importante validar esto desde lo metafórico, más allá así de es. que cuando hablamos del gobernante estamos hablando de que necesitamos un gobierno para que nuestro país funcione, sin entrar en las calificaciones de qué tipo de gobierno estamos teniendo o hemos tenido, sino simplemente que una vez que hay una independencia, una declaración de independencia, se declara una soberanía y eso requiere de un gobierno que lo dirija y lo ordene y lo estructure. Pero nosotros Sí, vamos a esto, estar, perdón, esto lo podemos llevar, a ver, al plano de las relaciones, ¿sí? Cuando dejamos una relación, un vínculo y nos independizamos, entre comillas, ¿sí? Necesitamos activar una nueva forma, una nueva estructura. Cuando dejamos un trabajo, cuando nos mudamos de lugar, ¿sí? Este arquetipo es el que va a servirnos como guía para esos momentos, donde uno se independiza de algo y tiene que conquistar o administrar o guiar un nuevo territorio, ¿no? Desde este lugar metafórico. Ali, te corté y vas a decir algo más. No sé no, si se trataba no, de eso. eso, que la metáfora es extensiva a nuestro gobierno interior y nosotros vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? El que aparezca cuando en nuestra vida aparece este caos que necesita ser gobernado. Ahí el arquetipo es muy valioso y vamos a explorar porque es un arquetipo muy desafiado. No es de los arquetipos más queridos. Cuando va a decir, ay, vamos a trabajar en niños, sí, vamos a trabajar el guerrero, sí, vamos a trabajar el gobernante, mm. Y es, para mí ha sido un desafío porque en mí es un arquetipo que no está muy cómodo. A mí me gusta más estar en segundo plano que en primer plano en general, excepto en los momentos que doy clase, ahí no tengo problema, pero si no en general, esto de estar en primer plano y de dirigir y de gobernar no ha sido mi fuerte. Y creo que muchas personas tienen este desafío interno. No es el caso de Marta, que le encanta ser gobernante, por lo menos en las charlas decía, pero sí, eso es del gobernante, sí, eso es del gobernante. Porque el gobernante cuando está bien aspectado tiene un gran aspecto de servicio y de capacidad de crear las estructuras para que los otros crezcan. Y eso es un aspecto que no sabemos reconocer muy habitualmente. Entonces, esta metáfora de la independencia, la soberanía, lo que nos da la autoridad,
Esa metáfora es la que vamos a estar usando hoy. Así es. Así es. Una A mí aclaración. me gusta, como Rehuen, perdón. Yo disiento de que no tengas muy desarrollado el gobernante, Alicia. Mm. Yo también, pero me dio argumentos muy válidos, Rubén. Quizás no como protagonismo directo, ok, coincido, pero en lo sutil, tener un gobernante extraordinario, si no yo no estaría en la clase, ¿qué querés que te diga? En clase, y aclaré, excepto en Está bien, clase, porque en mis clases yo las gobierno, ¿sí? bien, En esta área está muy feliz mi gobernante, la reina. Para mí mi gobernante es la reina. Así, The Queen está fantástica en las clases. Está bien, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Ustedes se callan, ahora hablo yo. Ahora sí pueden hablar. O sea, en las clases está muy bien aspectada mi reina. Pero hay otras áreas donde he tenido que empezar a resolver cosas porque era un arquetipo que estaba muy herido. Pero sí, yo acuerdo con vos, Rubén, de que en las clases cuando estoy en mi aspecto laboral, mi reina anda muy bien. bien. Gracias, está bien la aclaración. A vos, a vos. Y lo interesante de esto es que todos estos arquetipos que estamos trabajando los tenemos todos en algún punto en nosotros, ¿no? Lo interesante de esto es empezar a detectar, no es que yo soy gobernante y Alicia no, las dos tenemos un gobernante. ¿Cómo está aspectado? ¿Cómo está archivado? ¿Qué experiencias lo validan para aparecer? ¿Qué experiencias no? ¿En qué áreas sí? ¿En qué áreas no? Me parece que lo interesante de los arquetipos tiene que ver con con esta experiencia y esta profundización que estamos haciendo para que todos validemos este arquetipo en nosotros. ¿Sí? Sobre Así que todo, bueno, perdón, el sí, proceso que le hemos propuesto es, primero le hacemos las preguntas para que se encuentren con el arquetipo sin datos, ¿sí? Y este juego que hacemos con ustedes también lo hacemos nosotras primero, lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Y la intención es reconocer el arquetipo sin datos para después empezar a diseñar cómo quiero usar el arquetipo, que hasta ahora era en automático y de esa manera que aparecía. Entonces, está muy bueno esto de poder ir explorándolo despacito para apropiarse de ese arquetipo de la manera adecuada. Ahí estamos. bien, Te pongo buenísimo. el... Poneme la segunda filmina, así empezamos, ¿sí? Ustedes tenían, ¿se acuerdan que esto lo hacíamos en clase? En los primeros dos arquetipos veíamos la luz y la sombra desde todas las cualidades del arquetipo y ahora les mandamos en las pistas para que ustedes empiecen a distinguir cuál es la luz y la sombra de cada una de las cualidades o palabras, ¿sí? Guía. ¿Cuál es el gobernante en la luz? Es el que encarna la autoridad respetuosa, sin imponer, es el que está al servicio, es la estructura sin encerrar, ¿sí? Y el liderazgo sin protagonismo. Gobierna desde la integridad de su ser, por eso es legítimo su poder, ¿sí? Tiene la autoridad para gobernar. Dirige con visión y escucha, orientando los procesos con propósitos que incluyen a todos. ¿Sí? Y acá hay dos palabritas importantes, que es escucha e inclusión de todos. ¿Sí? Cuando hablamos del gobernante, siempre vamos a hablar, y Alicia después lo va a expandir este concepto para adentro y para afuera, ¿sí? Es un gobierno de sí mismo, pero también es un gobierno de un sistema, de un territorio, de un ambiente, de un país, ¿por qué no?
¿Cuáles son los valores cuando está en la luz? Sobre todo el orden, la estabilidad, la confianza y la estrategia. Estas son las palabras claves que nos dan cuáles son estos valores importantes que aparecen cuando está bien equilibrado nuestro gobernante. Ahora, ¿qué pasa cuando está en exceso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la sombra del exceso? En general, lo que aparece es un gobernante tirano, ¿no? Es el gobernante que se desborda, que pierde contacto con la escucha y con el propósito. Dirige sin consultar. Empieza a imponer su opinión sobre los demás. Impone estructuras rígidas, confunde autoridad con dominio. El orden se convierte en control, la estabilidad en estancamiento y la estrategia en manipulación. ¿Sí? Usa la fuerza para poder reprimir en lugar de sostener, aplasta. Aparece el gobierno a través del miedo. Cuando aparece la sombra del exceso, aparece esto de administrar y ordenar desde generar el miedo. ¿Qué les apareció a ustedes con respecto al exceso del gobernante? ¿Quién me quiere contar? Una de las cosas que le pedíamos en las pistas es que exploraran un poco cuáles serían los excesos de cada una de las cualidades. Hola, hola. Hola Álvaro, ¿cómo Yo voy estás? a comentar, yo opino, como diría el chavo, Yo no. una de las cosas que me pasó con este arquetipo, incluso en las pistas libres, en la exploración libre, digamos, en el primer mail, que no sabía que, o sea, como que directamente no lo tenía como registrado en mi vida y eso de alguna forma me incomodó, porque cuando yo empecé a decir, bueno, ¿cómo puede ser un gobernante? ¿Cómo es che, esto de estructura, de reglas, leyes? Y yo dije, no tengo o no las identifico en mí. Y ahí, bueno, justamente en este momento de mi vida, no me voy a quebrar aquí en vivo, pero... Estoy más o menos en esa etapa de generar estructura, de poder como identificar procedimientos de mi vida, en cosas. Y bueno, fue una cuestión de empezar a visibilizarlo, ¿sí? Es decir, bueno, existe, como vos decís, Marta, existe para todos. Y digo, bueno, hasta el momento no le di como visibilidad, como, eh, no sé si autoridad, por así decir, qué sé yo. Así que bueno, como en mi caso fue, no sé si está en el acceso, en la carencia, en dónde, pero no estaba. Estaba de licencia. Y estaba en vacaciones sin goce de sueldo. Y bueno, ahora a partir de esto, ya de un proceso que vengo haciendo hace un tiempo, también más allá del 9 de julio y todo que cae justo la cuestión, también cae en un momento para mí, digamos, justo en el cual digo, bueno, estoy trabajando en estructura, en procedimiento, eh, y dije, bueno, es hora de como de darle lugar a esto, a algo con reglas, a algo con... Que quiero contar una anécdota que se me viene a la cabeza, si el tiempo me permite. Te Eh, permite, te permite. bueno, una vez hablando eh, con Alicia justamente, hablamos de la improvisación y creo que en algún punto tenía que ver con algo que leí del gobernante, que yo decía, bueno, para mí la improvisación era algo bueno y justo ese día hablando con Alicia, ella me dijo, pero improvisar no está tan bueno o algo así, no sé, no me acuerdo cómo fue la charla. Y yo le di mi motivo de por qué improvisar era bueno, lo veía desde un plano artístico, musical puntualmente. Entonces yo le dije, sí, improvisar está bueno, le digo, porque es muy difícil improvisar en la música. Porque en la música, improvisar, justamente se puede improvisar si vos tenés una estructura. Porque la improvisación se hace sobre una armonía, sobre un espacio rítmico y sobre todo lo que construye la música. Entonces, improvisar en la música, hay músicos profesionales, académicos, que no se animan a improvisar dentro de una canción.
porque es crear sobre una estructura. No sé si me explico un poco hacia dónde voy. Sí, Pero es guay. perfecto. Alicia quiere decir algo No, antes no, no, de... no. Ah, No, no, no. ok. Lo que te vamos a proponer, Álvaro, que está bueno, que si es tu momento de tomar la activación del gobernante por las astas, es un plan de gobierno en esa zona o zonas, lo llamamos así, nos animamos a todo con Alicia. Lo llamamos así, ¿no? Plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno que vas a llevar adelante en estas áreas donde vos sentís que justamente estás necesitando de este arquetipo? ¿Sí? A Así que ver, durante ahora la sí voy clase a hablar. vas a Eh, tener la oportunidad. Sí, lo importante es que entiendan que nosotros los desafiamos con los arquetipos dándole una estructura después para que puedan diseñarlo. No los dejamos diciendo, bueno, explora a ver si tenés arquetipo o no, y si no lo tenés, arreglate. O sea, evidentemente, lo que estaba contando Álvaro es eh, la sombra de la carencia del arquetipo, no está el arquetipo, de vacaciones, sin goce de sueldo y no sabemos cuándo va a aparecer, y esa carencia trae problemas donde hace falta estructura. Y el procedimiento para lograr que aparezca termina con un plan de gobierno que es del gobernante para que después lo deleguemos en el guerrero o en los ministros que hagan los planes de acción. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es importante empezar a entender estas distinciones. No es lo mismo el plan de acción de un guerrero que el plan de gobierno de un dirigente. Necesitamos empezar a entender las diferencias, porque el plan de gobierno que vamos a proponer tiene que ver con políticas o decisiones macro de marco de trabajo. El guerrero va a la acción, o sea, esto que hay que lograrlo, tengo que buscar resultados y lo voy a hacer así. Eso voy a hacer así, tiene que estar dentro de un marco de trabajo que son las políticas internas. Entonces, como todas las veces que nos aparece la carencia o el exceso, lo primero que queremos hacer es ya regularlo y para poder regularlo tenemos que hacer un proceso y hoy vamos a jugar con ese proceso. así Lo, es. lo Y que los queremos estamos, llevar, perdón, sí. sí. Dale, dale, terminalo. Por eso los estamos invitando a que jueguen con las palabras, por ejemplo, autoridad o gobernar o dirigir, orden, y qué significan estas palabras cuando están en exceso para ustedes. Primero estábamos explorando el exceso, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, el exceso del orden es el fanatismo de lo ¿cómo se llaman las personas que tienen como estos síndromes de limpieza y Toc, obsesión? Eso. toc, toc. Para mí el orden en exceso es obsesión. Eso es para mí. Jueguen, cuenten qué les apareció a ustedes en el exceso. Bueno, a ver, eran tres las palabras que estaban en el ejercicio para mirarle el exceso y la carencia: estructura, liderazgo y propósito. ¿Sí? En el ejercicio estaban esas tres para que decía que buscarle, eran las cualidades del arquetipo y había que analizarle el exceso y la carencia. Bien. Yo hice los deberes. Bueno. A ver, En el tenemos, liderazgo, en exceso, la manipulación, la arrogancia, como un egocentrismo, una arrogancia, un sentirse magnánimo, ¿sí? Como que se fue de mambo mal. También anoté ahí aislamiento, ¿sí? aislamiento. Ujú. Claro, sentirse tan superior a los demás que se aísla. Soberbia, que va en la misma línea de todo lo demás, autoritarismo y resistencia al cambio, pero esta resistencia al cambio tiene que ver justamente con la soberbia y con no escuchar más todo lo demás por sentirse más, ¿sí? Bien. En propósito, en el exceso,
puse la inflexibilidad y un deseo desmedido de control, que es un miedo, que lo resumí en las dos, le puse como un concepto como un miedo al caos. Y también me salió ahí autoritarismo, fanatismo en el propósito, y también una pérdida de contacto con la realidad, que justamente me viene como del fanatismo. O sea, ya está, me subí a este tren y me olvido de todo lo demás. Y en la estructura, la inflexibilidad, o sea, todo tiene que ser acá de esta manera y punto. La burocracia, como un exceso de estructura y de proceso, de que tiene que ser así, así, y un montón de requisitos a cumplir. Y como que ese exceso también puede ser un anulador de la creatividad y la iniciativa. Esos eran todos los excesos que noté. Excelente, Andrés. Las cualidades son más que esas tres. Te muestro acá para no compartir el power. Son todas estas. ¿Se acuerdan? La página 2. Sí. Pero el ejercicio decía de analizarlo sobre estas tres. Bueno, Por eso le hice sobre esas. ok, no hay problema. Está perfecto. Está interesante esto que decías, Andrés, por último, ¿no? Justamente en lo que traía Álvaro. Vos decís que el exceso de estructura nos trae esto de la ausencia de creatividad y Álvaro proponía como cuando no existe, ¿no? La estructura, aparece la improvisación y sí se posibilita la creatividad. Está bueno para ir viendo dónde estoy. Álvaro decía, estoy más en carencia, ¿no? ¿Dónde está Andrés en esos excesos, carencias o luces que fueron encontrando? No, Es una perdón. pregunta, es una pregunta retórica, no es para que la respondas ahora, sino para ir pensando. Sí, Alicia. Lo que Álvaro decía, traía con la música, es que para poder improvisar hay que tener mucha estructura musical. Y Ujú. eso es clave a la hora de poder tener un buen gobierno, porque si nosotros queremos gobernar y tenemos la estructura, y una estructura en luz y no en exceso, esa estructura en luz es la que nos permite improvisar o ser creativos. Si bien no es de este arquetipo, es importante tener esa estructura base para poder moverse. Son las estructuras flexibles. Las estructuras rígidas nos aniquilan, las flexibles nos dejan espacio para improvisar. Nos dan orden también, ¿no? Eso. Ujú. Pero Hola gente, perdón por entrar tarde. Yo me pasó algo muy loco cuando vi, porque yo cuando dije, vamos a ver el gobernante, ni si yo debo estar en carencia, ni debe jugar. Y cuando empiezo a repasarlo, dije, no, yo tengo el gobernante escondido, que sale como guerrero, pero es un gobernante que está trabajando desde cuando dijeron esto de que no quiere mostrarse el mérito, es como que desarrolla, es como que me estoy dando cuenta que en lo laboral me pasa eso, que dónde tengo las carencias, dónde se encuentra el sombra en el gobernante cuando empiezo a creer que tengo que gobernar en territorios que no son míos. Y es ahí donde me empezó a resonar esto del límite, el de escuchar hasta dónde, el preguntar mejor, el definir junto con mi guerrero las batallas que sí se luchan y las batallas que no hay que entrar, que no me corresponden. Entonces, no sé, fue como muy fuerte, porque yo siempre dije, soy guerrero, y no, y soy recontra gobernante, y me pasa esto, el liderar, el tratar de liderar, bueno, justo hoy no está ninguna de las chicas, pero capaz que opinen distinto. Pero esto me resonó muchísimo, me sentí muy identificada con el gobernante, y esto es cuando empezamos a trabajar lo de las sombras, esto, hasta qué punto ¿cuál es el límite donde la autoridad se convierte en autoritarismo? Me empezó a pasar todo eso. ¿Cuál es el punto donde
la estructura genera el miedo o genera el exceso de control, sobre todo porque nosotros en el trabajo, nuestro trabajo es auditar a otros, por ejemplo. Nosotros tenemos un equipo que auditamos a otras administraciones. Entonces, la otra, a veces las personas nos tienen miedo, pero nos tienen miedo desde esto, de, uy, van a decir que nos equivocamos de nuevo, uy, va a pasar tal cosa, uy, va a pasar. Y es un rol difícil para nosotras estar en una posición donde el otro está con ese miedo, entre comillas, y eso es la parte que me empezó como a revolver en la cabeza, que tampoco, o sea, desde qué perspectiva tengo que leer el arquetipo, porque tampoco uno puede estar trabajando sobre la cabeza de los demás, ¿no? Sino esto del plan de gobierno, es decir, bueno, esta es la estructura y salir desde ese lugar, en luz, como dijo Ari, salir desde la luz, o sea, después lo que pase afuera nos escapa a nosotros como equipo. Que eso estamos trabajando mucho con las chicas porque es un rol muy difícil el que tenemos hoy. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Vero. A mí me gusta pensar mucho para distinguir, ¿no? El gobernante del guerrero. El presidente es el que, poniendo un nombre, ¿no? Metafóricamente hablando, el presidente es el que marca las líneas de gobierno, pero después tiene personas en cada ministerio que van a arbitrar las formas de que esas líneas de gobierno bajen, ¿no? Y desde ahí simplemente marca el rumbo, marca la visión, la estrategia con la que vamos a avanzar. Así que buenísimo. Bueno, el gobernante realmente dio que pensar, me parece, ¿no? Esto también Bueno, conversábamos con Marta, de que el gobernante es el que decide si la batalla se pelea o no. Después se ocupa el guerrero de pelearla, pero el que lo decide es el gobernante. listo. Bien. ¿Alguien más quiere Sí, comentar si hago un comentario también. También frena al guerrero para que no salga a matarlo, frena al guerrero para? que no salga a matarlo. Totalmente, totalmente, sí, sí. Sobre todo cuando no está en el plan, ¿no? Esto que quiere hacer el guerrero. Bien, buenísimo. También tenemos la sombra de la carencia, ¿sí? Un poquito Álvaro nos ponía en esto ya, en esta situación. Cuando el gobernante no está presente, ¿sí? Cuando no hay energía de dirección, no hay energía de orden, no hay sostén, no hay estructura, ¿sí? Aparece la confusión, el caos y obviamente decisiones tomadas sin guía, ¿no? Sin dirección, sin liderazgo claro. Se entrega el poder a lo externo, se evita el conflicto a toda costa y se delega la dirección. Se abdica desde el centro mismo, ¿no? Se abdica y podemos decir que la sombra de la carencia es la anarquía, cuando el gobernante desaparece. Yo quiero que ustedes en el Power, bueno, no les compartimos el Power, pero vean el excelente trabajo artístico que hace Alicia buscando las imágenes para ilustrar cada uno de estas cualidades. Díganme si no son un lujo, ¿sí? Cuéntenme, ¿alguien vio, sí, alguien encontró su gobernante, además de Álvaro, en carencia? ¿Encontraron algún dato desde ahí? ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué encontraron? Eh, Ale, sí, mientras Andrés hablaba de la estructura, el liderazgo y el propósito, yo anoté que en carencia, la estructura en carencia es caos.
el liderazgo en carencia es caos también. Y el propósito en carencia es la nada. Es La nada. la nada o el sin rumbo. Bien, bien, Eh, genial. Bien. ¿Y pudieron ir viendo entre el exceso y la carencia, la luz, el exceso y la carencia? ¿Pudieron ir identificándose dónde estaban? Sí, bien, buenísimo. Porque un poquito es eso lo que vamos a chequear, ¿sí? En salitas. Vamos a Yo trabajar siento, un poquito. Sí, Rubén. porque yo siento que pasé por todas las etapas. En todo he pasado por el equilibrio, por la carencia y por y por la luz, prácticamente en todas las cualidades, ¿no? Por Ajá, supuesto que a través de mi vida he vivido todas esas. Después uno sabe qué es lo que ya no quiere o qué es mejor y qué no. ok. Eh, bueno, eso quería decirte, ¿no? Que las Rubén, he visto todas en mí. ok, y hoy podés detectar en qué lugar te encontrás en el día de hoy, en el presente, Más cerca del equilibrio, creo yo. ¿ok? Pero hay momentos en que me voy a zafar, pero voy a darme cuenta de que no estoy en el equilibrio. Capaz que después. Porque es un día a Claro, día esto, no es que estoy en un estado de equilibrio y se acabó. No Los es desafíos de la vida permanente, es y la dinámico. ley de entropía te va a llevar a que te vaya a un lado y al otro. Y el tema es mantenerse en el equilibrio. Creo yo que ese es el trabajo, ¿no? No sé. Ujú. sí, también, Bien, perdón. Ahora, El tema es que a veces estamos muy en luz en ciertas áreas de nuestra vida y nuestro gobernante está fabuloso, como yo le decía en el trabajo, en las clases. Y hay otras áreas donde está jovencito y, y está o muy autoritario o no aparece. Entonces, también esto de lo dinámico permanente. está bueno eso porque ¿en qué aspecto de mi vida el gobernante está en equilibrio? No, porque es verdad, está el trabajo, las relaciones, bueno, un montón de cuestiones. Está buena la aclaración, Alicia, gracias. A mí, y por eso, ah, por es- no, solamente una aclaración, por eso después vamos a ir trabajando por territorios, ¿sí? Justamente el gobernante tiene diversos territorios para gobernar. Y en cada uno de los territorios se siente distinto, ¿no? Con más posibilidad de gobernar o menos posibilidad. Así que ahí lo vamos a ir explorando. Sí, Ale. no, a mí al principio cuando se anunció el arquetipo, lo primero que pensé es en el guerrero. Digo, si ya lo vimos, qué sé yo, bueno, empecé a pensar, claro, cuando empecé a leer, pude distinguir que no siempre hace falta el guerrero para gobernar. Claro. Esa fue mi conclusión a priori. Esa es la riqueza, ¿no? De Mm, profundizar tanto sobre los arquetipos que vamos obteniendo de manera metafórica, que es la manera más amable que podemos mm, tener para acercarnos a nuestras como cajitas internas, ¿no? mm, Podemos funcionar desde cada una de estas cajitas y a veces no tenemos la habilidad de distinguirlas y mm, usamos mal, ¿no? Por ahí necesitamos liderar y tener una política más estratégica y no, vamos a la lucha. Entonces sí. ahora es como que vamos a tener más recursos todavía. Así que bueno. Algo que me surgió cuando comencé también a trabajar esto fue que yo lo interpreté, ¿quién me gobierna? Ajá. Ah, mira. Ujú. Claro, y digo yo, porque en poco yo gobierno con lo que me gobierna, por así decirlo, no sé si me hago entender. Sí. Y yo lo tomé desde ese punto de vista antes de leerlo, y para mí es un yo superior, y ahí encuentro mis valores son los que me gobiernan. Y yo creo que eso, bueno, así lo tomé yo, ¿quién me gobierna a mí? ¿No? Por supuesto que de acuerdo a eso es como voy a gobernar yo, me parece. No sé si lo tenía consideración a eso. La idea es ¿a quién le entrego el mando? Esa es la pregunta.
bien, eso, a mis valores. Y eso es lo que a El, mí siempre me gobernó. Entonces, el punto es que eso, entregarle el mando a los valores sin un arquetipo que lo ordene y que le dé una estructura, tiene como un cierto riesgo. Por bien, eso es importante entender que el gobierno tiene políticas basadas en nuestros valores fundamentales. Y vos le estás entregando el mando a lo superior y en eso superior es esa parte tuya que tiene que ver con estos valores superiores, pero sigue siendo el gobernante el que tiene que darle forma a la dirección, al orden o la estructura. Lo que estamos ahora es reconociendo a ese aspecto nuestro que le llamamos el gobernante, que yo cariñosamente le digo the queen o la reina, ese aspecto que le da la estructura a toda mi forma de ser y que es la que puede decir esta batalla se pelea o esta batalla no, como decía Vero, o que puede decir estos valores no se están cumpliendo, hay que cambiar las políticas internas porque tenemos que volver a los valores. Eso necesitamos una entidad energética en nosotros que haga eso. A esa entidad energética nosotros le llamamos el gobernante, ¿sí? Y es sutil la diferencia, pero es sumamente importante. Nosotros estábamos viendo con Marta y veíamos que es uno de los arquetipos que más se junta con otros, ¿no? Porque es el gobernador sabio o el gobernante sabio, el gobernante loco, el gobernante guerrero, el gobernante mago, el gobernante sencillo. O sea, es como que es un arquetipo que se va juntando fácilmente con otros arquetipos, porque no nos es tan fácil decir, este es mi gobernante, el que me gobierna. Esto es la forma en que yo dirijo mi vida y siempre lo tenemos como junto al sabio. Para mí, el gobernante es la maga y la maga no es gobernante, la maga es maga. Necesito empezar a poner esta distinción y por eso la hemos dado como un elemento importante, porque es para estructurar nuestra manera de estar en el mundo. Eso. Eh, Se me ocurren otras cosas con respecto a lo que dijo Rubén, pero bueno, creo que es como darle muchas distinciones y Vero también se le ocurre algo más. Es tu momento, Vero. Sí, perdón. Me quedó resonando algo que leí cuando fueron pasadas Filmina, perdón, capaz que lo hablaron antes, pero hablaban algo de que como que abarcaba todo. Y esa palabra todos, como que me quedó Ah, ahí que se me quedó sin límite. Es como que eh, Incluye a no, no, todos. no, cuando, que incluye a todos. cuando nos Y referimos cuando a dice todos, orientados, que incluye a todos. pero cuando hablamos de todos, Vero, tiene que ver con el Claro, sistema donde a- que abarca ese gobierno, el campo. bien, ¿sí? Puede ser todas mis partes internas, ¿sí? Puede ser mi familia, si soy el gobernante y mi sistema es la familia o las relaciones, ¿se entiende? Abarca a todos desde este lugar de que las políticas, la estructura, ¿sí? Abarca a todos. Es el bien, bien, es el que piensa en el bien común. ¿Cuál es la línea del bien común? Desde este lugar, no a todos sin límite, ¿sí? bien. Sí, sí, Me bien. quedo más tranquila si no estaba en la Sí. oscuridad. Por eso fue muy adecuado esto que dijiste, es yo planteo estas políticas de auditoría y lo que le pasa al resto, y que vayan a terapia si se asustan por una auditoría, qué sé yo, ya es del otro. Le pasemos el teléfono de Marta para que le haga un par de sesiones de... Pero es muy claro eso que vos dijiste.
lo que está en tu égido. Este es tu grupo y sobre ese grupo vos gobernás. Lo que ocurre con lo que pasa afuera ya está totalmente fuera de tus manos. Bien. Gracias. No sé si tenemos tiempo, Alicia, de hacer esto o no. Sí, ¿Qué es? sí, ¿Sí? sí, Sugerís sí, que sí. sí. Buenísimo. Vamos a explorar entonces la luz y la sombra del gobernante, ¿sí? Y para ello vamos a nombrarlos. Van a tener que elegir un nombre, ya seguramente que ustedes eligieron alguno de los nombres, ¿sí? Para la luz y para el exceso y la carencia. Por ejemplo, rey o reina, tirano en exceso y debilucho o anárquico en carencia, ¿sí? Escribir los nombres en papelitos y habitarlos. Vamos a hacer la línea, ¿sí? Donde está la luz, donde está el exceso, donde está la carencia. Y la pregunta es, ¿qué tengo de cada uno? ¿Y cómo es mi escucha cuando estoy habitando cada uno de estos aspectos del gobernante? Porque después vamos a trabajar mucho con esto de cómo es la escucha del gobernante. ¿Qué tanta posibilidad de escucha tiene este gobernante? Y el compañero le va a dar feedback de la fisiología en cada una de estas posiciones, ¿sí? ¿Qué observa de la fisiología del compañero cuando está en rey, en luz, en tirano o en debilucho? Debilucho se nos ocurrió, no sé si es la palabra que a ustedes les resuena, y si no, buscarán ustedes sus propias palabras. Si no es tirano, si no es debilucho, será el que ustedes elijan. Eso, porque por ejemplo, después de que anotamos, a mí me salió que mi carencia de gobernador o de gobierno es procrastinación, así que es la procrastinadora es la gobernante inexistente, por ejemplo. Cada uno, les pusimos un nombre como para que tengan alguna referencia, pero por favor siéntanse y a lo mejor le decimos al gobernante en carencia Cacho, o sea, nombre que se les ocurre, o sea. Ahí viene Cacho, que es mi gobernante que no gobierna, entonces también es totalmente válido porque es absolutamente personal. Así es, con todo el permiso de ponerle el nombre que necesiten. Vamos a ir a salitas y vamos a trabajar 20 minutos, ¿sí? Sí, 10 minutos, ah, 10 minutos para uno y 10 minutos para el otro, ¿sí? ahí O- Andrés se desconectó, así que vamos a hacer dos y dos. Está bien. ¿Está bien? Sí. Bárbaro, buenísimo. Así el tiempo alcanza. Si charlan, buenísimo, bienvenida a la charla, pero traten de que hagan 10 minutos y 10 minutos los dos. ¿Sí? La, la- Entonces, la consigna, la consigna es qué observo en el otro cuando menciona en luz, en sombra, en equilibrio, X cualidad. ¿Sería así? la No consigna escuché es bien. que vos te pongas en los tres aspectos y le pongas un nombre a cada uno, ¿sí? Sí. Entonces vos te paras en la luz yo me paro en la luz y es de Queen. Si me paro en el exceso es la torturadora y me paro en la carencia es la procrastinadora. Suponete que puse esos tres títulos. Entonces Sí. yo me paro en la luz y reconozco mi arquetipo en la luz, gobierno y estoy en la clase, organizo, bla, bla, bla. Cuando me paro en la monstruosa o en la tirana o en la torturadora creo que era el nombre, me paro ahí y me conecto con esa y después me paro en la carencia y me conecto. Entonces le voy contando a mi compañero, me paré en este, me paré en este, me paré en este, me paré en la luz y se llama así, me paré en la sombra y se llama así. Después de que habité los tres, el compañero me devuelve el feedback de cuando estabas en la luz se te veía así, cuando estabas en exceso se te veía así, cuando estabas en la sombra se te veía así. ¿Vamos? Y lo que hay que Únicamente tres explorar, aspectos. sí,
tres aspectos. Y lo que tenés que explorar, Rubén, en cada uno de ellos es qué capacidad de escucha tenés. Cuando estás en la luz, cuando estás en el exceso y cuando estás en la carencia, ¿cómo escuchás? Eso. ¿Sí? Bien. Ahí fueron. Espérate, te voy a sacar de... bueno, Marta estás asignada, pero bueno, No te después, preocupes. ahí vamos. 20 minutos. Podés frenar la grabación. Alígrama. Bien. Un pequeño comentario tienen ganas de hacer de cómo les fue. Identificaron a los, sí, pudieron estar en los distintos estilos. Así como velozmente, ¿qué descubrieron de ustedes haciendo esta dinámica? ¿Alguien que quiera comentar? Dale, Vero. Bueno, nosotros me tocó trabajar con Rubén, como siempre un placer con Rubén encontrarnos y trabajar juntos. Este, y muy lindo porque mientras iba renombrando la carencia o el exceso y cosas que me dijo Rubén, me resonó y me fui dando cuenta como que, por ejemplo, yo tengo ¿se puede decir el nombre de los personajes? Bueno, mi gobernador en luz, yo le puse Sultana Reina Madre, ¿ah? Fin, ya, a full. Y mi gobernador en exceso se llama Tirana Roca Frozen, literal. Porque realmente, o sea, me doy cuenta la dureza, el frío y el peso, y venía con todo esto. Entonces, cuando fuimos trabajando con Rubén, Rubén me fue preguntando cosas, fue diciendo, y como que nos encontramos ahí en una situación que yo le explicaba que a veces es como que mi gobernador juega a ser este gobernador, pero yo no sé si está siendo este gobernador o es este que se hace pasar por este. Entonces tengo ahí una línea gris cuando transgreden, por ejemplo, los valores, porque Rubén dijo algo muy importante que le gobiernan, dijo, cuando son los valores, y eso me quedó resonado. Y yo me doy cuenta que cuando transgreden algún valor de mis valores esenciales, que los tengo como brújula, es como que me tiendo a irme al exceso como para salir che, estas son las reglas, y no sé si está bien o está mal, o me quedo como intranquila en ese límite de hasta dónde va, hasta allá o hasta acá, porque es como que este personaje surge cuando tengo que poner un límite definitivo, un límite, tengo que hacer un corte o que no me gusta, no es cómodo, pero bueno, no sé, cuento. Mirando desde afuera, yo ahí no veo sombra. Un gobernador fuerte no significa que esté en sombra. Claro. A Pero ver, hablaba de exceso, me parece. está bien, pero que yo, Sombra del exceso no hay, no existe, porque es un límite certero y necesario, ¿no? Necesito poner un límite y ahí aparece, ¿Mm? firme, ¿no? Eso no es en sombra, eso no es en exceso, eso no es en sombra, eso es fuerte. Es Gracias, Ali, porque se me acaba de sacar un peso. claro, es en sombra cuando yo quiero que imponerte a vos algo desde mi deseo de que lo que yo digo sea la verdad y no hay escucha del otro. ¿Entiendes? Eso es sombra. Ahora, si la otra persona está
un poquito desbordada y hay que ponerle borde, eso no es sombra. Que ese es uno de los temas bien importantes, entender que el gobernante o la gobernante necesita de la firmeza y la fuerza para dirigir y ordenar. Es una fuerza distinta de la del guerrero. Es la fuerza moral, es la fuerza ética. ¿Se entiende la diferencia? Pero no escucho en todo tu relato, no escucho sombra. Que vos la sentís fría, que vos la sentís dominante, que vos la sentís pesada, y es porque no te gusta tener que poner esos bordes, pero no necesariamente significa que estás yendo a la sombra. ¿Se entiende? Qué bueno, Alicia, muy Es bueno. una distinción saludable, es una distinción bien saludable. Pero el gobernante tiene fuerza, tiene que dirigir, tiene que tener la fuerza para canalizar el río que se está desbordando, ¿no? Tiene que ir por acá. Es una energía que es fuerte la energía del gobernante, por eso es una de las energías que muchas personas resisten porque han estado expuestos a tiranos o a gobernantes en exceso y en sombra, no en fuerza de orden, sino en sombra, entonces tienen miedo de que su firmeza y su autoridad contundente se vaya a ese lado. Pero yo no escuché, no se mata si... No, impecable la escucha y estaba pensando que la fortaleza es uno de los arquetipos con mayor fortaleza que tenemos, porque es el que va a liderar el consejo de todos los arquetipos. Así que desde ese lugar piensen que es uno de los arquetipos más fuertes que vamos a trabajar y le vamos a dar ese lugar. Mm, totalmente. Digamos, a ver si lo hago por autoridad y por valor y por un bien común, por así decirlo, en exceso sería si lo hago por poder, Claro. Así es, así es. ¿sí? Si lo hago por poder, digamos, es como que ahí sí ya está muy en exceso, pero si lo hago por autoridad, por defensa de valor y demás, Cuando uso el poder para imponerme sobre los demás, está en exceso, ahí está en exceso. porque el gobernante de por sí es poderoso porque puede gobernar. El tema es cuando me impongo a la voluntad de los otros sin escucha, Claro. ¿sí? Desde un lugar desequilibrado a eh, pasar por encima de las otras voluntades. Ahí es donde está en exceso. Bien. Una aclaración quería hacer lo que me pasó a mí, y es que me di cuenta que cuando me invade la ansiedad, entro en desequilibrio, creo que en cualquier arquetipo, Sí, claro. porque eso me salió. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora que hicimos el ejercicio y lo llamé ansiedad. Si tengo ansiedad, se va a la mierda todo. Bueno, ¿Suena eso? bueno, genial entonces las distinciones y vamos a seguir avanzando, así hacemos una dinámica más por lo menos. Estuvimos viendo entonces la capacidad de escucha es distinta en cada uno de en estos momentos. Y lo que estábamos planteando con Marta con respecto al gobernante es que el gobernante tiene esta danza de gobernar lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Entonces, por un lado, tenemos esta posibilidad de primero gobernarnos para gobernar. Me gobierno esto que traía Rubén, ¿no? Cuando estoy ansioso, todo se desequilibra, entonces gobernar mi ansiedad para poder gobernar hacia afuera, por ejemplo, podría ser una. Y también usar el afuera como espejo para mi propio gobierno. Ver cómo están mis territorios, ver cómo está mi vida para poder volver a mí. Entonces,
gobernar lo externo también me invita a gobernar lo interno. Es una danza. Vamos a jugar con el territorio y vamos a hacer una forma de nombrar lo que es usando la rueda de la vida. Pusimos 7 áreas genéricas para que todos ahora usemos las mismas por una cuestión de coordinación, ¿sí? Entonces les voy a invitar a que busquen los papelitos, supongo que tienen papelitos y si no tienen, agarran una hojita y la cortan en 8, en 10, en los que quieran. Y en uno de los papelitos van a poner el nombre de su gobernante en la luz. Por ejemplo, The Queen sería en mi caso, la reina. ¿No? Primer papelito y vamos a poner el nombre del gobernante. Y vamos a elegir, en este caso, poner los nombres que les vamos a ir proponiendo, ¿no? Finanzas, escriban en un papelito finanzas, en otro papelito salud, espiritualidad, recreación, relaciones, desarrollo personal y vamos a ponerle carrera o trabajo o también puede ser el concepto de propósito, pero no quería mezclar el propósito general con el propósito del gobernante, así que vamos a poner carrera. ¿Les parece bien? Propósito de mi vida, ¿vale? Sí. Vale, todo vale porque son las áreas que vos querés explorar. Bien. Así que cada uno puede explorar el área como quiera llamarla. Estábamos hablando en general, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de usar la rueda, vamos a imaginarnos que armamos el mapa, ¿está? Para eso, lo que vamos a hacer es, cada uno se va a parar en el gobernante, lo va a ubicar en el espacio, se paran ahí, y desde allí van a ubicar estas áreas como armando un mapa, ¿sí? Entonces, me paro en el gobernante y desde ahí pongo finanzas, salud, desarrollo personal, espiritualidad, todas las áreas que anotamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Los invito a que lo hagan ahora. Me paro en el gobernante y desde ahí distribuyo como si fuera el mapa. Lo quiero hacer alrededor mío, lo quiero hacer hacia adelante, lo quiero hacer en línea, como sea su territorio. Cada uno a su gusto. Lo ponen en el piso, por favor. Ahora. Mover. Ahora que ya se pararon en el gobernante y ubicaron los papelitos, lo que vamos a hacer es, desde el gobernante, preguntarle al territorio que queremos, al área que queremos preguntar, que queremos explorar, ¿qué necesitas de mí? Entonces, vamos a pararnos primero en el gobernante. Vamos a elegir un área a explorar: salud, relaciones, propósito, espiritualidad, la que quieran. Elijan solo una. Y desde el gobernante vamos a pensar, elegí salud y le voy a preguntar, ¿qué necesitas de mí? Pero la respuesta la vamos a dar desde el área. Entonces, me paro en el gobernante, hago la pregunta, me sacudo del gobernante, entro en el área, me conecto con el área. Yo soy la salud de Alicia, de Alejandra, de Rubén, de Álvaro, el área que eligieron.
Y desde el área le voy a contestar al gobernante, lo que yo necesito de vos es esto, que te ocupes de esto, que hagas esto, que me des esto, lo que desde el área necesiten, ¿sí? ¿Se entendió bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que pasó fue, se pararon en el gobernante, le hicieron la pregunta que necesita, fueron al área, el área contestó. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es, del área, a lo mejor ya lo hicieron naturalmente, volvieron hasta el gobernante y desde ahí escucharon lo que dijo el área. Si no lo hicieron, van a volver al gobernante, van a escuchar lo que pide el área y lo van a trasladar al consejo. Entonces, como lo que vamos a hacer es trasladarle esta información al consejo, tenemos que armar el consejo primero. Así que hasta ahora tenemos dos arquetipos que nos pueden acompañar en el consejo, que es el guerrero y el niño. ¿Sí? Después, ustedes armen su consejo con todos los arquetipos que les guste en su casa. Ahora solo lo vamos a hacer con el guerrero y el niño por una cuestión de qué es lo que hemos venido explorando hasta ahora. Pero cada consejo va a ir formándose también con las personas que tienen que ver con el tema. A veces el consejo es con todos los arquetipos, a veces con dos o tres. No es lo mismo un consejo de guerra que un consejo para creativo, que un consejo de salud, ¿sí? Y acá vamos a aclarar que consejo lo escribimos con C porque tiene que ver con el consejo deliberante, ¿sí? No con el consejo de aconsejar, sino consejo con C. Así que ya habiendo hecho la distinción para aquellos que necesitan ver la ortografía adecuada, es el consejo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es armar un consejo que me permita explorar otras ideas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es imaginarnos, tal vez les quede cómodo, una especie de mesa redonda donde ustedes puedan desplegar allí a sus arquetipos y preguntarles. Lo que vamos a hacer ahora es tomar dos papelitos más, uno que diga niño y otro que diga guerrero. Me voy a parar en el gobernante, voy a ubicar al niño y al guerrero y desde el gobernante les voy a contar lo que escucharon del área. Tal área necesita estas cosas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué ideas pueden dar sobre esto? Y se van a parar en el guerrero o en el guerrero o el niño va a dar su opinión, después se paran en el otro y vuelven al gobernante. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahí, jugando de esta manera. Entonces, el gobernante va a empezar a consultar a sus ministros. ¿Qué le dice el niño? ¿Qué le dice el guerrero? Vuelve al gobernante y volvemos aquí. ¿Sí? Una vez que pasamos por el consejo, lo que sigue es armar el plan de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? En este tema y con esta necesidad, lo primero que vamos a hacer es reconocer cuáles son los valores que van a dirigir este proceso de gobierno. Esto que está sin estructura, sin dirección, hay una necesidad y falta un cierto orden. ¿Qué es lo valioso?
¿qué es lo importante a tener en cuenta en esto? Porque si no, muchas veces la necesidad que no está apoyada en los valores nos fagocita porque queremos responder rápidamente a la necesidad en vez de decir, no, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo valioso? Y desde ahí, recién entonces empezar a ordenar. ¿Cuál es el propósito de ese territorio, de esa necesidad, o para qué está el territorio? ¿Cómo se alinea el propósito con la necesidad? Recién entonces armamos las políticas internas. Esto es lo que tenemos que hacer, esta es la línea que hay que trabajar, esta es la dirección que hay que tomar. Para después delegarlo al consejo o al guerrero que va a hacer el plan de acción. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que tendemos a hacer es, frente a la necesidad, vamos directamente al plan de acción. Y muchas veces nos olvidamos de esta etapa del plan de gobierno, de decir, esto es lo que necesita ser tenido en cuenta, esta es la dirección que le vamos a dar, y no saltar directamente a la acción. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió cómo sigue el juego? Muy bien. Esto lo va a hacer cada uno en su casa. Ya le vamos a mandar todo el material para que lo tengan y lo hagan tranquilo, pensando y no contrarreloj, que ya termina la clase. Entonces queremos, o sea, es una parte que hay que hacer tranquilo y relajado. ¿Estamos? Pero desde este lugar, primero vemos los valores, después vemos esto de para qué, cuál es el propósito del área, porque a lo mejor la necesidad no tiene que ver con el propósito y no hay que tenerla en cuenta, hay que buscar otras cosas, ¿sí? Y recién ahí vamos a las políticas y al plan de acción. ¿Estamos? Bien. Antes de terminar, me gustaría que me cuenten cómo les fue escuchando a al territorio y al consejo. ¿Qué les pasó cuando se tomaron todo el tiempo de escuchar todas esas cosas? A mí lo que me pasó es que noté mucha coherencia, cuestiones que pedían las áreas fueron sugerencias del guerrero y del niño, pero casi calcado. Es como si en un área se hubiera expresado un niño que requería tal cosa, ¿no? ¿Me hago entender? Sí, Bueno, y me parece que es coherencia y eso es más que importante respecto de esto último que hemos hablado, ¿no? perfecto. Entonces, escuchar las áreas, escuchar el consejo, y eso va generando toda una situación de coherencia que después se tiene que plasmar en un plan de gobierno y en un plan de acción. Excelente. ¿Algo más que quieran comentar? Vale. A mí me pasó que cuando el territorio le hablaba al gobernante, es como que obviamente que sabía el gobernante que está pasando, pero dice, che, no tengo tiempo, no tengo presupuesto, no tengo... Me pasa así como, viste, lo que debe pasar a nivel, en la realidad, que dicen, no, vamos a cortar el presupuesto por acá. Y es como que era lo que salía del gobernante hacia el área, decir, no, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo recursos, y era como que hubo una ida y vuelta ahí que hasta que no me paré en salud no lo veía, o sea, no lo veía. Y cuando salió y decía, che, esto es importante, 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 es como que era esto lo que dijiste, el valor fundamental. O sea, uno tiene claro qué hay que hacer, está todo en la lógica, pero no tengo el propósito o el valor. Y cuando recién me fui al consejo, que me separó el niño y devolvió, separó el guerrero y devolvió, recién ahí empecé como a encontrar las razones o los fundamentos suficientes como para empezar a armar el plan. Pero hasta ese momento decía, no, no tengo tiempo.
Y es como que no tengo tiempo, no hay tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? Esto que traes es súper importante, porque el gobernante sabe cómo gobernar, pero también sabe cómo buscar excusas para no gobernar. O sea, si no nos ponemos esa decisión de decir, esta área necesita de gobierno porque el gobierno está ausente y está ausente porque uso esta excusa, no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo... Cuando hay muchas posibilidades de creativas de resolver y de gobernar el área. Pero si no nos apoyamos en valores y en propósitos, es esto, es el guerrero diciendo que no porque no quiere pasar a la acción. Y no pasa a la acción porque no hay un plan de gobierno. Esa es la importancia de este paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el propósito del área? ¿Y cuál es la necesidad del área? ¿Y cómo yo puedo encontrar la forma? ¿Cuáles son las políticas internas para que esto funcione? O sea, salud y no tengo tiempo. A ver, el cuerpo te va a pasar factura y vas a tener que tener tiempo. ¿Qué tal si somos más inteligentes y le ponemos una política interna de decir, bueno, chequea, chequea, busca la forma de ir resolviendo eso que es fundamental, porque si no, después te pasa factura el cuerpo y no tenés tiempo de hacer más nada. O sea, es el famoso ese, cuando estamos sanos pensamos en muchas cosas, cuando estamos enfermos en solo una, estar sano. O sea, todo eso tiene que ver con la decisión de las políticas internas. ¿Cómo vas a hacer para marcar el rumbo de la salud o marcar el rumbo de las relaciones? Porque bueno, ya está, ya no me habla más, ya no me dirige la palabra, ya se pudrió todo. Bueno, ¿qué onda si empezamos a prever eso? ¿Vamos bien? Pero la clave está en el plan de gobierno. Si los que activan muy rápido el guerrero, les falta ese espacio de reflexión del gobernante de armar el plan de gobierno y de poner la dirección. Bien. Estás muteado, Rubén, porque como había mucho ruido, te muteé. El plan de gobierno sería la estrategia, las políticas serían los valores, algo así, no sé. Te vuelvo a poner la filmina para que lo esté más en detalle. Lo leo después, quédate tranquila. Vale. ¿Cómo? Establecer plan de gobierno. Ahí Sí, está, claro. valores fundamentales. Estamos Sí, hablando de salud. Por ejemplo, la necesidad del área salud es dormir más. bien, sí, 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 sí. Necesitas descansar. Entonces, ¿qué es lo importante? Regenerar la Bien, energía, tener la energía disponible. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el propósito del área? Y que toda mi área, toda mi vida esté en el bienestar porque mi salud está bien. Esto está alineado con la necesidad, el bienestar está alineado con el dormir más y totalmente alineado. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las políticas internas? Y las políticas internas es empezar a encontrar estrategias para ir a la cama ya desconectada, por ejemplo. Eh, Encontrar estrategias para levantarme más tarde. Y entonces con esas dos políticas vamos al guerrero, vamos al consejo, qué opina el niño, qué opina el guerrero, qué opina... Y el guerrero te va a decir, deja todo listo si te levantas más tarde.
Te deja todo listo a la noche si te dejas más te levantas más tarde. Y también puede haber alguna propuesta o algún hábito de decir, bueno, te tomas un té de manzanilla antes de ir a dormir. Eso ya del guerrero, eso ya pasó, ya salió de las políticas internas, ¿no? Después de Claro. que ya están las políticas, desengancharse antes de ir a la cama y levantarse lo más tarde posible. Entonces ahí el guerrero, el creativo, el mago, van a empezar a decir cómo hacer para que eso pase. ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Bien. Esto va a ir en la próxima entrega. Le vamos a mandar todo el proceso, el ejercicio para armar el consejo, armar el territorio con los nombres que quieran, porque ahí les pusimos algunos para que jugáramos ahora. Y cómo es el tema del plan de gobierno y el tema del plan de acción. Es un súper arquetipo este. Gobierna el consejo interno. Es impresionante este arquetipo. Es el arquetipo del diseño, ¿no? Mientras que el guerrero va a la acción y pone en terreno lo que está pasando, digamos, pone estrategias, recursos o formas, el diseño anterior, que es lo que hacemos en los entrenamientos, ¿no? El diseño anterior es propiedad del gobernante. Así es. Así que todos los trabajos de diseño necesitamos ahí el arquetipo del gobernante liderando. Bien. Y entonces, vamos al ámbito laboral. Es importante que estemos muy conectados con el arquetipo de gobernador cuando tenemos que liderar el equipo o liderar alguna tarea o liderar un grupo o liderar un plan de acción. Con lo cual, mientras más entrenado esté este arquetipo para salir a jugar, mejor. O sea, el arquetipo ideal para liderar grupos o planes de acción o objetivos o trabajar en equipo. Y nuestra vida también. Sí, también está el arquetipo del líder, ¿sí? Son dos arquetipos distintos. Pero el líder arquetípico es el que no tiene el puesto reconocido, no tiene la autoridad legitimada, ¿se entiende? Es un líder que surge de el equipo, pero que no tiene la autoridad de jefe o de team leader, o no está legitimada su acción de liderazgo. El gobernante tiene legitimada su acción de liderazgo. Marta, ibas a decir algo. No tiene legitimado el rol, mientras que el gobernante tiene el rol legítimo para liderar. Esa es Y la muchas diferencia. veces aparece para ayudar al gobernante cuando está flojito de papel. El puesto de líder es un puesto fundamental y muchas veces están juntos. Está el gobernante, además es líder. Pero esto que traía Vero es como el gobernante tiene que hacer su liderazgo y liderar equipos y liderar situaciones, y es importante esta pequeña distinción. El gobernante es el que dirige la estrategia. Y a veces el líder que aparece en el equipo ya no es el gobernante estratégico, sino el que motiva, el que sostiene, el que... Ese liderazgo, ese líder es otro arquetipo. El que sostiene la motivación, el que inspira, y muchas veces es la misma persona el que hace las dos. Lo mismo que la misma persona se puede poner en guerrero, ¿sí? Pero la autoridad
legítima es la que define el gobernante, el rol. Si no está el rol autoritario, o sea, estaba viendo un meme que dice el presidente, el consejo deliberante, no sé qué, y la madre arriba, como el gobierno máximo, decía el meme, me encantó. Pero es eso, si no está el rol definido, no hay una posibilidad de dar la orden. El líder que no tiene el rol legitimado tiene que inspirar y generar cosas que el jefe puede decir, hagan esto. ¿Sí? Entonces, ahí hay una pequeña y sutil diferencia, pero el puesto de jefe o el puesto de gobernante tiene que tener liderazgo, o sea, y a veces un liderazgo muy firme. El líder puede no ser el jefe. Yo le cambiaría el nombre a este curso. Ajá. ¿Cómo le pondrías? Algo relacionado a conocerse, reconocerse, transformarse. La suscripción se llama arquetipo de autoconocimiento y Auto. transformación. Por la duda, no sé si leíste la segunda parte. Para mí, el curso era un arquetipo. Arquetipo llegó hasta ahí. Arquetipo de autoconocimiento y transformación se llama el curso. ¿Qué lo parió? Suscripción. Disculpa. Claro. Pero sí, sí, Bueno, estamos de acuerdo, Rubén, que es el título. claro, porque, o sea, yo te digo, el material del gobernante, las cualidades del gobernante y las distinciones que pusieron en cada cualidad, fue lo máximo en pocas palabras y muy precisas. Yo no sé quién lo escribió, de dónde surge, pero hay una maestría detrás de eso. Hay mucho conocimiento detrás de eso. Impecable, sinceramente. Inspirador y Buenísimo, agradecido por todo esto. buenísimo, buenísimo. Porque es importante esto que ustedes también nos vayan dando feedback de cómo se van sintiendo. Oh, a Bien, mí me gente. impresionó eso. Mm, genial. Marta, no sé si tenés algo más para comentar. Creo que estamos, ¿no? Va a haber mucho material todavía para seguir trabajando con este arquetipo. Hoy es 9 de julio, así que tienen 20 días para explorarlo, ponerlo en práctica, comentar, comenten en el grupo, compartan, porque no sé si es porque es mi arquetipo así fuerte, creo, va, en algunas áreas, no en todas, pero me parece como apasionante de tenerlo consciente, de manejarse desde la conciencia con este arquetipo todos los días, hace una diferencia. Yo creo que eso es el principal tesoro que me llevo de hoy, tomar conciencia de eso. Sí, sí. Para mí fue importante el tema de reconocer la palabra soberanía. ¿M? Esto de que tener soberanía sobre mi territorio y tener soberanía significa que nadie se mete. Y es gobernarlo, Hay ¿no? que gobernarlo por un lado, pero por el otro, el gobierno es mío. Nadie se puede meter en mi soberanía. Claro. No, no puede venir de otro lado, me pueden decir cosas, sugerencias, pero es mi área. Entonces empecé a declarar independencia sobre mandatos, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿quiénes están interfiriendo en mi gobierno y mandatos antiguos, opiniones, poder que le he dado a las personas? Y hubo áreas en las que pude empezar a decir, sobre esto declaro independencia. Estuvo.
Interesante, ¿no? Súper bueno. Y Lo también empezar importante es, a dar, perdón, no, y y lo también valioso que es declarar. Declarar independencia. y darme cuenta, ir tomando conciencia de los territorios donde no estoy ejerciendo el gobierno. También esto es importante. Cuando empiecen a explorar los territorios, ¿cuáles son los que he entregado, ¿no? He cedido y por no tomar la responsabilidad del gobierno? Esto también me pareció como desafiante para explorar. Así que tienen un lindo trabajo de aquí a fin de mes. Así es. Y otra cosa, último. Muchas de las áreas en las que encontré que yo no estaba haciendo gobierno era porque me sentía como que no tenía la capacidad. Y ahí aparece la asesoría. O sea, los gobernadores no tienen que saber todo, pero sí saben a quién preguntarle. Entonces, empecé a preguntar y para eso está el consejo. Va a estar bueno. O sea que al consejo también podemos agregar un sabio especializado. ¿Por qué no? Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Vieron que los gobernantes, sobre todo en Argentina, tienen los asesores que quieren. Pero Sí. estos andan buscando lo que tiren las cartas. Yo también tengo También. una maga que tira las cartas por ahí en mi asesor de gobierno, ¿eh? Y no me arrepiento de ello. Perdón, es mi dominante el mago, es mi dominante. Pero sí eso, a ver, el mago que está conectado con la intuición, el sabio que está conectado con la experiencia, el niño que está conectado con lo fresco, el negociador, que es un arquetipo que no sé si lo vamos a ver este año, seguro que no, pero en algún momento veremos el arquetipo del negociador y a veces necesitamos que vaya a negociar antes de empezar el caos. Está bueno esto de pensar a quién le pregunto, a quién consulto. Esto es cuántico. Eh, partiendo de la base de que nosotros estamos permitiendo que lo que está en el inconsciente colectivo aflore, es cuántico, 100% cuántico. Desde las No, infinitas aparte que posibilidades. se rompen los límites, puedo buscar en otros lugares que hay. Ujú. Bien. Solo Muy una bien, capa, chicas. gracias, Rubén. Nos estamos viendo en el próximo arquetipo. Los esperamos en el WhatsApp. Comenten. Gracias.